Como se los dije, hoy vamos a hablar de los ángeles, no de Los Ángeles, California, sino de los ángeles celestiales. Por ahí nos atoraremos tantito más con el ángel adversario, pero ese será solamente un breve momento. Usted no lo va a creer, pero aunque no es un estudio exhaustivo de los ángeles, aún así tengo 29 hojas llenas de información acerca de ellos. Así que si se lo leo, no vamos a salir de aquí como en un ratote. Más vale que se lo vaya resumiendo. La enseñanza bíblica acerca de los ángeles. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de estos seres celestiales? Los versículos que leímos de Hebreos capítulo 1 son un tratado prácticamente de cristología en sí mismos. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque empieza hablando el versículo 3 acerca de su naturaleza divina del Señor Jesús. Él es la expresión exacta de Dios, Él es igual a Dios en todo sentido, y además dice, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es el sustentador de la creación, Él es el agente creador de Dios. El Padre decretó, el Hijo realizó, y eso voy a hablar la semana próxima para que no falte. Y luego también Él sigue sosteniendo la creación como Él la formó hasta el día de hoy. Por eso dice allí que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Además de hablar de su naturaleza divina, además de hablar, que también está mencionado en el versículo 2, su poder creativo y después su poder para sostener la creación. El versículo 3 dice que Cristo llevó a cabo la purificación de nuestros pecados, o sea, habla de su obra salvadora, no solo de su obra creadora y de su obra sustentadora, y luego también habla de su obra intercesora, porque dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como un sacerdote que ha terminado su trabajo. Cristo se sentó a la diestra del Padre, y luego lo compara con los ángeles, dice, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Cristo Jesús es superior a los ángeles. ¿Quiere seguirse asombrando de la Navidad? Pues vamos a buscar donde nunca se nos ocurriría buscar acerca de Navidad, y ese es Hebreos capítulo 2. Fíjese, acerca del Señor Jesús, dice en el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte para todos. ¿Qué? ¿Jesús hecho un poco inferior a los ángeles? Bueno, hace algunos domingos yo le dije, Jesús en ningún sentido es inferior a los ángeles. Quizá debía haber aclarado o especificado en este texto, pero ahora es tiempo de añadírselo y de que usted vaya comprendiendo esto. Jesús en ningún sentido es inferior a los ángeles, pero en su tiempo de humillación sí fue un poco menor. ¿En qué sentido? En que se hizo mortal. En ese sentido, vea el contexto, se está hablando de muerte. Jesús se hizo un poco inferior a los ángeles durante su tiempo de vida en esta tierra, solo porque se sujetó al padecimiento que conduce a la muerte. Los ángeles no son eternos, son inmortales. Solo Dios es eterno. ¿Por qué decimos que Dios es eterno y los ángeles no? Porque Dios no tiene principio y no tendrá fin, pero los ángeles, aunque no tendrán fin, sí tuvieron principio. Y allí es donde nosotros también vamos a iniciar esta mañana. ¿De dónde provienen los ángeles? ¿Cuándo fueron creados? Este tiempo de Navidad se presta para hablar de los ángeles también, porque en todos los relatos del nacimiento del Señor hay ángeles presentes. A todos. Bueno, estamos terminando nuestro estudio a través de Apocalipsis, y allí está la mayor cantidad de veces en que los ángeles tienen algo que hacer. Por todos lados aparecen los ángeles en Apocalipsis. Así que el primer punto que yo quisiera para esta mañana que estudiemos acerca de este tema de los ángeles es su creación. ¿Y por qué vamos a hablar de los ángeles? Bueno, yo simplemente le titulé hoy Ángeles, siervos de Dios y siervos nuestros. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Pues para que adoremos a nuestro Dios por ser superior a los ángeles y por concedernos privilegios mayores que a ellos. Entonces no vamos a hablar de los ángeles para quedarnos con, ya vimos cómo son los ángeles. Eso nos debe apuntar a Dios, quien es superior a ellos,
pero también nos debe mostrar a nosotros que Dios ha tenido ciertas consideraciones y traducidas en privilegios que son mayores que los que le dio a los ángeles. Te voy a adelantar un poquito. De los ángeles no se dice que sean hechos a la imagen de Dios, ni una sola vez. Y del hombre sí. Eso pudiera significar que los hombres nos parecemos más a Dios que los ángeles. Pero no corra, vaya conmigo al inicio. Vamos a ver su creación. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Bueno, de que fueron creados porque Colosenses 1:16 dice, porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Esas dos palabras, poderes o autoridades, eran una forma común antigua de referirse a los seres angelicales. Entonces la creación visible, tanto los cielos como la tierra, todo lo visible que hay en ellos fue creado por Cristo y lo invisible también fue creado por Cristo. Los ángeles fueron creados. ¿Cuándo fueron creados? Bueno, esa es otra pregunta, pero déjeme adelantarle el siguiente texto. Ezequiel 28, versículo 13 dice lo siguiente, y se está refiriendo a Satanás. En el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti, el día que fuiste creado fueron preparados. Ese es Ezequiel 28:13. Satanás andaba en el Edén. ¿Cuándo? Antes de caer en pecado. Ya servía a Dios. Ya servía a Dios y andaba en el huerto del Edén, de acuerdo a Ezequiel 28:13, y dice, el día en que fuiste creado. Así que Satanás tampoco es eterno. Satanás es un ángel. Dimensionemos eso. Satanás es un ángel, no es un Dios, pero malo. Es un simple, si podemos decirle así, ángel. Entonces, ¿cuándo fueron creados los ángeles? Fueron creados, son seres creados, pero dice que Satanás ya estaba en el huerto del Edén. Y ya sabe usted que no duró mucho el huerto del Edén. ¿Cuánto? Quién sabe, pero no ha de haber sido mucho tiempo. Ya lo hemos visto en nuestro estudio de Génesis. Bueno, para darnos un poco más de idea de en qué momento fueron creados los ángeles, escuche lo que dice Job 38, 4 al 7. Y estas son palabras de Dios reprochando a Job y diciéndole, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dime si tienes inteligencia, ¿quién puso sus medidas? Ya que sabes, o quién extendió sobre ella cordel, sobre qué se asientan sus basas, o con quién puso su piedra angular, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Los hijos de Dios es una manera antigua de referirse a los ángeles. ¿Y sabe por qué? Porque también así habla en Génesis capítulo 6 de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios vieron a las mujeres de los hombres, entonces pecaron. Y entendemos por Judas y entendemos por segunda de Pedro que esos eran ángeles. Así que hijos de Dios, aquí en Job, que por cierto fue el primer libro escrito de toda la Biblia, se habla de los ángeles como hijos de Dios y muy probablemente se les llame también estrellas del alba, porque dice cuando cantaban las estrellas del alba. Las estrellas no cantan, las estrellas son bolas de gas que se están quemando, ¿no? No cantan. ¿A quién se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a los ángeles. Ahora, la gran incógnita, si me está siguiendo allí en el versículo 4, si tiene abierta su Biblia, está en la pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Eso puede referirse al día 1. La creación de la tierra como esta gran masa amorfa cubierta de agua. Pudiera referirse a eso. O pudiera referirse, bueno, por cierto, eso fue creado en el día 1, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O pudiera referirse al día 3, cuando Dios separó las aguas de lo seco, ¿cierto? Y a lo seco le llamó tierra, pero ese fue el día 3. Para el día 1 o para el día 3 ya estaban allí los ángeles. Ahora le voy a decir algo, no puede ser antes del día 1, ni antes de la creación de la tierra. ¿Por qué? Porque pegamos con una palabra
Bereshit, en el principio. Si hubieran sido creados antes de la tierra, no podría decir en el principio. Tendría que decir, en el principio fueron creados los ángeles y luego la tierra y luego... ¿Me explico? Pero si dice que primero fue la tierra y los cielos, entonces quizá poquitito después, o quizá a la par, pero no antes, debieron ser creados los ángeles. Nos vamos a dividir como iglesia y vamos a salir peleados de los que proponen el día 1 y el día 3. Pues no, hermanos, no implica nada para nuestra salvación, ni nos la quita, ni nos aumenta. ¿Qué creamos? Si el día 1 o el día 3. ¿Quieres saber mi opinión personal? Creo que es el día 3. Pero esa es solamente mi opinión, no es lo que le puedo asegurar. Es solo mi opinión. Ahora, si usted no cree que es el día 3, haga favor de desocupar la sala. No es cierto. Puede quedarse, está bien, ya le dije, no importa. ¿Cuándo fue cuando se refiere esto Job 38:4? No lo sabemos, pero sí sabemos que no pudo pasar del día 3. Ahora, sí le tengo que mencionar algo. Hay quien propone el día sexto. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué propone el día sexto? Porque también dice la palabra de nuestro Dios en Hebreos 1:14, acerca de los ángeles: ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? ¿Quién fue creado en el día sexto? Bueno, entre los animales también el hombre, ¿cierto? Entonces hay quien dice, sería lo más lógico pensar que cuando Dios creó al hombre también le hizo quien lo cuidara. Pero la Biblia no habla de que el hombre tenga ángel de la guarda, ¿verdad? Aquí se refiere a los creyentes, los que heredarán la salvación, no a la humanidad en general. Así que pareciera más bien lo más sano quedarnos con cualquiera de las dos opciones, con el día 1 o el día 3. Ahora, ¿cómo son los ángeles? Su naturaleza. Ya hablamos de su origen, cuándo fueron creados, su creación, ahora su naturaleza. Su naturaleza son seres espirituales, como acabo de leer, Hebreos 1:14, son espíritus ministradores, espíritus sirvientes, principalmente servidores de Dios. Esa es la verdad. Ellos fueron creados específicamente para hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero también los ángeles toman decisiones morales. Los ángeles tienen capacidad de decisión moral en escoger entre lo bueno y lo malo. Pastor, no invente, ¿cómo sabe eso? ¿Ya habló con uno? No, lo dice la Biblia. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. No me va a dar tiempo de hablar esto con profundidad, lo tendremos que dejar para otra ocasión, pero ¿de dónde surgió el mal en Satanás si era un ángel santo? Es una buena pregunta, pero parte de su respuesta está en saber que es un ser moral. Él escogió. Y junto con él todos los demonios que le siguieron. Bueno, hoy le llamamos demonios, pero los ángeles que le siguieron, ángeles caídos. Pero los ángeles tienen capacidad moral, y eso también lo vemos en Judas, versículo 6, que dice, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, ellos lo hicieron. Dios no los forzó. Ellos escogieron eso. Así que son seres espirituales. No los podemos ver a menos de que por algún propósito Dios quiera que se manifiesten físicamente. No los podemos ver, pero son seres también con capacidad moral. Ahora, no son omnipresentes. No están en todos lados, solo Dios. Y al decirle que los ángeles no son omnipresentes, tampoco Satanás es omnipresente. Entonces un creyente no puede decir, hermano, es que Satanás me tentó. Bueno, para empezar, Satanás no está en todos lados, y para seguirle, Satanás no tiene por qué tentarle. Usted tiene concupiscencia, y eso es lo que dice Santiago 1, que nos atrae y nos seduce hacia el pecado. Nosotros no necesitamos que Satanás nos venga a tentar como el Señor Jesús, porque no somos santos como Jesús. Jesús no tenía concupiscencia y por eso tenía que venir un agente externo a tentarle, pero nosotros traemos la tentación por dentro. Así que Satanás, como todos los ángeles, no es omnipresente, ni tampoco es omnipotente. Daniel capítulo 10, versículo 12 dice, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras.
a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso, esto puede ser una referencia a Satanás o a un ángel muy fuerte, por 21 días. Si fuera omnipotente nadie se le hubiera opuesto, pero no es omnipotente. Los ángeles también, tenemos que decir, no son omniscientes. Mateo 24:36 dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. No son omnipotentes, no son omnipresentes, no son omniscientes. No son como Dios. En esos atributos intransferibles de Dios, Él no los ha compartido con nadie. Con nadie. Ya le dije que los ángeles no son eternos, de acuerdo a Ezequiel 28:13. Los ángeles, fíjese, no se casan ni tienen familia. O sea, no andan por allí ángel mamá y ángel papá con su montón de hijitos angelitos. No se reproducen. Y yo sé que muchas veces representamos a los ángeles como bebés. Y el Cupido es medio grotesco, ¿no? Porque ya es un bebé desarrollado, sigue trayendo pañal, pero está muy viejo. Es medio grotesco Cupido como lo representan, pero los ángeles no tienen familia. Mire, Mateo 22:30, y esto está para que abrace allí a su esposa, a su novia, porque dice, porque en la resurrección ni se casan, ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. A los ángeles no se les concedió el privilegio de casarse y de representar el amor entre Cristo y la iglesia. Y escuche algo, ellos son inmortales, ellos son perfectos y ellos son poderosos. Y a nosotros que no somos inmortales, que no somos perfectos y que no tenemos tanto poder, somos criaturas frágiles, se nos dio el privilegio de representar el amor entre Cristo y la iglesia. ¿Para qué? Pues para que también con el amor del Evangelio nos amemos a pesar de. Dentro de 30 años, si el Señor no viene antes y si tengo vida, que quién sabe, ¿verdad? Ojalá el Señor venga antes. Pero dentro de 30 años seguramente seré una persona muy diferente al jovencito guapo, melenudo y atlético y no sé, lo que haya sido, del que Raquel se enamoró. Pero por el amor del Evangelio, ella va a estar allí, estoy seguro. No somos perfectos. Y nuestro cuerpo va a ir en decadencia a medida que llegue a la madurez y luego va a empezar a decaer. Los ángeles no, pero ellos no se les concedió este privilegio. Nos concedió a nosotros. Los ángeles ni se casan ni tienen familia, pero sí son capaces de guerrear. Y estaban listos para el matrimonio, pero pues no se les dio ese chance. Bueno, luego les explico por qué digo que eso, si no le agarraron a la primera, pero son capaces de guerrear, de acuerdo a Apocalipsis 12, del 7 al 9, entonces hubo guerra en el cielo. Ay, ¿se acuerdan de este estudio, hermanos, que asistieron los martes? Hubo guerra en el cielo, probablemente desatada porque los creyentes son arrebatados, y entonces Satanás sabe esto, ve la tierra menos poblada, ve a los creyentes ascender al cielo, y entonces se lanza al cielo a hacer guerra, porque sabe que le queda muy poco tiempo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. ¿Cómo pelean los ángeles si son espíritus? No les sirven las navajas, no les sirven los plomazos, ¿no? ¿Cómo pelearán? Pues quién sabe, la Biblia no nos dice porque no debe ser importante para nosotros, pero dice que van a pelear. Y no me vaya a decir, ay pastor, es que usted no vio Poema de Salvación, pero allí sí sale cómo se pelean. Bueno, pues es una película, la Biblia nos lo dice, no lo dice. Es más, lea Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 18, y este sí lo voy a leer completo. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad, y su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. O sea que son capaces de pelear.
y trabajan como ejército. Y como trabajan como ejército hay rangos. Por ejemplo, a Miguel se le llama arcángel en Judas 9, se le llama uno de los príncipes de primer rango en Daniel 10:13, o sea que pudiera haber otros, quién sabe, que tienen rango, pero al menos Miguel sí es el arcángel, el arqui, el que está sobre los ángeles, como un comandante o algo así. Y luego dice, y Pablo escribió que el Señor volverá del cielo con voz de arcángel, 1 Tesalonicenses 4:16, está apuntando a Miguel. Algún tipo de función tendrá en la segunda venida del Señor este comandante angelical. Bueno, por cierto, a Miguel es uno de los dos ángeles que se les llama por su nombre, a Gabriel es el otro que se menciona en Lucas 1:19. Entonces piense esto, vamos a tratar de ir juntando lo que hemos dicho. En un momento, en un instante, Dios creó millones y millones de seres individuales. Porque no hubo reproducción angelical. No es de que creó dos y ahí se van reproduciendo, como con los hombres. Estos sí los creó todos de un jalón y todos con personalidad diferente. Si le cuesta trabajo imaginarse eso, piensa en los Minions. Bueno, disculpe el ejemplo. Pero son un montón y todos tienen personalidad diferente. A eso me refiero. Los ángeles, mucho más imponentes, no se crean, pero tienen personalidad diferente y fueron creados todos de un golpe. No hubo reproducción. Y todos fueron preparados para servir a Dios. Ese era su función. Así que voy al tercer aspecto, su función. Las dos palabras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para hablar de ángel, se traducen como mensajero. En el hebreo es malhak y en el griego es ángelos. Estas dos palabras quieren decir mensajeros. Su función principal es servir a Dios y entre ellas es dar los mensajes que Dios quería enviar a las personas a quienes los envió. Ellos están para hacer su voluntad, puesto que dice el Salmo 103, versículo 20, bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato obedeciendo a la voz de su palabra. Su función es obedecer la palabra de Dios. Lo que Dios diga que tienen que hacer, eso hacen. Y lo hacen de agrado, porque hubo otros que se rebelaron. Estos quieren seguir sirviendo a Dios. Además ellos traen mensajes, como lo sabemos, por ejemplo Lucas 1, del 11 al 19, ellos ejecutan los castigos que Dios impone, nada más lea el Apocalipsis. Ellos también les manda, por ejemplo, ellos han sido encargados de matar al rey Herodes por no dar gloria a Dios en Hechos 2:23, exterminar a los dirigentes del reino asirio, segunda de Crónicas 32:21. Cuando Cristo vuelva, hermanos, los ángeles van a estar ocupadísimos, derramando copas de ira y demás. Ellos van a tener mucho trabajo. Además, los ángeles también patrullan como representantes de Dios. ¿En dónde? Pues quién sabe. Ay, aquí que nos mande unos para que no nos... No sé, hermanos, y ni siquiera se nos manda a pedirlo, ¿eh? En ningún lugar de la Biblia dice, oren para que el Señor mande ángeles. No dice eso. Zacarías 1 del 10 al 11 habla de que ellos patrullan, tienen un poder enorme, puesto que uno de ellos atará a Satanás, es decir, le quitará su poder y lo echará al abismo. O sea que hay ángeles más fuertes que Satanás. ¿Había pensado eso? No, por supuesto. Es un enemigo para nosotros formidable y poderosísimo. Y que además tiene un montón de conocimiento más que usted y yo. ¿Y sabe por qué? Porque él estaba desde el inicio. Él le vio la cara, literalmente y en el otro sentido, a Adán y a Eva. Él sí los vio, pero también los engañó. En ese sentido también les vio la cara. Ellos estaban allí. Muchos de los demonios que andan por allí vieron al Señor Jesús y se postraron. Lea el relato del Gadareno. No llegaron allí de bravucones. ¿Qué traes, Jesús? ¿Por qué estás? Lo vieron de lejos y cayeron de rodillas. Saben quién es Jesús.
Con razón, la Biblia dice, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en ellos. Su función es también la de glorificar a Dios, y usted lo ve, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, versículos 2 al 3, ellos están siempre alabando a Dios, y aquí le va, sorpréndase, porque Efesios 3:10 dice lo siguiente, que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades. Yo le dije esas dos palabras, ¿a quién se refiere? Seres angelicales en las regiones celestiales. Ellos, parece por las palabras de Pablo, que ellos siguen contemplando cómo se desenvuelve el plan de salvación de Dios y siguen alabando a Dios y llenándose de gusto y siguen viendo desenvolverse algo que ellos no conocían. Y la iglesia les enseña a los ángeles la obra de Dios en el pecador. ¿Se imagina que los planes de Dios que se van desenvolviendo en nosotros, en los hombres, ellos solamente los ven de lejos, pero aplauden, alaban a Dios por lo que hace a favor nuestro? No solo eso, también dice 1 de Pedro 1:12 que los ángeles anhelan contemplar la obra del Evangelio. Es algo que ellos desean, les encanta verlo. También 1 Timoteo 3:16 dice que el Señor Jesucristo fue visto por los ángeles, y esta frase sugiere que glorifican a Dios por lo que Cristo hizo. Es decir, que a cada paso de obediencia de Cristo Jesús, los ángeles alababan, aplaudían, hacían fiesta, porque veían al Hijo de Dios llevando a cabo los planes del Padre. Fíjense lo que también dice Pablo a Timoteo, le dijo, 1 Timoteo 5:21, te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismo. Delante de Dios, de Jesús y de los ángeles. ¿Por qué llama como testigos a los ángeles? Sugiere que los ángeles también contemplan la obra de Dios en la iglesia, y eso nos hace de cierta responsabilidad también. Pues no escribió Pablo a los Corintios que las mujeres deberían llevar la cabeza cubierta por causa de los ángeles. De alguna manera ellos ven lo que sucede. No digo que esté aquí, y no digo que, el ángel de la guardia de la Iglesia Renovación. Eso no dice la Biblia. Y quienes dicen eso lo basan allá en Apocalipsis, capítulo 2 y 3, escribe al ángel. Pero hemos explicado muchas veces que ahí se refiere al pastor mensajero, punto. No se refiere a un ángel celestial. Aunque algunas personas también van al Salmo 91:11, mire lo que dice, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y el Señor puede mandar ángeles para nuestra protección, lo puede hacer. Y le voy a decir algo que le va a sorprender, y quizá lo ha hecho, pero no se nos manda a nosotros a pedir la ayuda de los ángeles, y menos a orar a los ángeles. Si están ahí, pues qué bien. Y si Dios decide cuidarnos Él con su propia mano, pues está bien. Pero no es algo que nosotros debamos andar buscando. Recuerda la historia que le leí de Eliseo. Bueno, quiero leerle la siguiente historia y aquí voy a tener que pedirle su atención. ¿Ha leído la historia de la caballería blanca de Bethune, Francia, en abril de 1918? Esta es la Primera Guerra Mundial. Windays registra en su libro La maravilla de la palabra. Por cierto, este es un libro real, fue publicado por la editorial Moody en 1957, dice: la historia de la caballería blanca en Bethune, Francia, fue testiguada por miles de alemanes, soldados alemanes en la Primera Guerra Mundial, y fue relatada en las siguientes palabras, más o menos así: estábamos avanzando a la cabeza de nuestras tropas. Todos los hombres venían con excelente espíritu, cantando y entre risas, mientras que pensábamos que los británicos ya estaban derrotados y todo lo que nos quedaba ahora era continuar nuestra marcha hasta París y la guerra estaría terminada. A mi lado estaba el teniente Fritz, quien de repente me sostuvo del brazo y me dijo: mire, capitán, ahí hay un gran cuerpo de soldados en caballos montados,
de soldados caballos montados, y todos parecen estar vestidos de blancos y en caballos blancos. ¿Quiénes serán? Y le respondí, no lo sé, quizás sea la Guardia Británica Montada Colonial. Los soldados se quedaron fríos viendo a este ejército cómo avanzaba poco a poco entre el polvo, entre el humo. Empezamos a disparar ametralladoras, empezamos a lanzar proyectiles, los cuales explotaban en el piso, pero no caía uno solo de estos hombres ni uno solo de los caballos. El ejército de la caballería blanca seguía a un trote lento, acercándose a nosotros cada vez más. Era irresistible el verles. Frente a ellos venía uno con una apariencia todavía más hermosa, con una gran espada, no de caballería, sino más bien una espada como usada por los cruzados en tiempos antiguos. Lentamente avanzaban, tomando las riendas de sus carros, y mientras que ellos se acercaban, el terror nos sobrecogió, y lo siguiente que supimos es que estábamos huyendo, abandonando armas y todo tipo de cosas que nos pudieran estorbar en nuestra huida, y esta caballería nunca nos pudo alcanzar, pero parece que tampoco era su intención. El ejército alemán fue derrotado de esa manera, perdieron la guerra, y todo por la caballería blanca de Bethune, Francia. ¿Eran ángeles? No lo sé. Posiblemente sí. Y usted sabe que yo no me presto a hablar de supersticiones e historias y cuentecitos si no supiera de dónde saqué esta información, y si no supiera de dónde sacó la información la persona de quien se la copié. Dios puede hacer esas cosas, pero de todas maneras, y aquí me puse una nota en rojo, amarillo y la subrayé todavía de anaranjado, pero de todas maneras, nosotros no estamos llamados a orar ni a pedir la intervención de ángeles, ni mucho menos a alabarles. Nosotros estamos llamados a orar a nuestro Dios y a pedir que Él tome control de nuestras vidas y confiar en Él. Solamente una historia de muchas que pudieran haber sido contadas también. Vean lo que dice Nehemías 9:6, solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército. Está alabando a Dios por su obra creadora, tanto del cielo como de los que viven en el cielo, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Los ángeles alaban a Dios, no se alaban unos a otros. Los ángeles alaban a Dios. Y usted y yo tenemos vecinos que tienen sus ángeles, ¿no? Que adoran y que les rezan y no sé qué tanto. La Biblia no dice que nosotros debamos adorarles, y como dije, ni siquiera buscar su ayuda. De hecho, el propósito detrás de este sermón es que adoremos a Dios por ser superior a los ángeles y concedernos privilegios mayores que a ellos. Nadie de aquí debe salir adorando ángeles, hermanos, o terminamos la iglesia. De eso no se trata. Ahora, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Pues casi siempre que se habla de los ángeles se habla de un ejército. Mire, Deuteronomio 4:19 dice, no sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de ellas, y seas impulsado a adorarlos y servirlos. El ejército de los cielos, no vayas a adorar al ejército de los cielos. Jeremías 33:22, como no se puede contar el ejército de los cielos. Primer libro de Reyes 22:19 dice, y todo el ejército de los cielos estaba con él junto al Señor. Y así usted va viendo, Lucas 2:13, con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, son muchos, tantos que Apocalipsis 5:19 dice, luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Esa es una expresión para decir, humanamente es imposible calcular cuántos son. Son muchísimos. Ahora, piensa en el poder fascinante de Dios para crear todos ellos con personalidad, carácter diferente, quizá hasta con algunos rasgos diferentes, ¿no? No todos igualitos, como si fueran Stormtroopers de alguna película también, sino que tengan sus rasgos diferentes. Y quizá haya unos gorditos como un servidor, ¿no? Y quizá haya flaquitos, no sé.
Pues son millones de millones. Esos son muchos. Ahora, entre todos ellos, usted cuando lea la palabra de nuestro Dios, y esto ocurre muchas veces, si lee el Antiguo Testamento, va a encontrar que se habla del ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? El ángel del Señor es una designación para una persona muy especial y muy en particular. Porque si usted lee de manera literal, sí dice con artículo personal definido él. No dice un, como para indicar cualquiera. Dice el ángel del Señor. Y usted lo puede ver desde citas tan tempranas como Génesis 16:13, Génesis 22:12, ahí aparecen estas designaciones de el ángel del Señor. Y en ellas usted puede encontrar también, por ejemplo, si sigue avanzando en Génesis, llega hasta Jueces, también se menciona a este ángel del Señor haciendo cosas de Dios y siendo reverenciado como Dios. Y le voy a decir algo que le debe calmar la duda. Después de la encarnación de Cristo, jamás se vuelve a hablar del ángel del Señor. ¿Quién cree que sea? Pues Cristo mismo. Ahora, ¿por qué se le llama el ángel? ¿Es Cristo creado? ¿Es un ángel? No, pues ya leímos allí Hebreos capítulo 1. Él es superior, Él no es un ángel, pero es el mensajero de Dios, ¿cierto? Él es el logos, Él es el discurso de Dios. Él es el verbo de Dios. Entonces, Él es el ángel del Señor. Y a través del Antiguo Testamento, repito, usted puede encontrar eso muchas veces. Y como lo debemos entender, es como el Señor mismo apareciendo por alguna razón, por algún propósito en particular. Lo hizo. Piensa ahorita, por ejemplo, a Manoa, el padre de Sansón, y fue el Señor mismo a hablarle a Manoa. ¿Se imagina? Son presentaciones de nuestro Señor Jesús antes de su encarnación. Ahora, el ángel del Señor es el Señor Jesucristo, pero el ángel adversario, pues es Satanás. Ahora, Satanás es inferior a Cristo, porque Cristo es Dios. Satanás es un ángel. De hecho, hay ángeles más poderosos. Pues no le digo que uno lo va a prender, lo va a agarrar y lo va a echar al abismo. Bueno, pues lea lo que dice Ezequiel capítulo 28, versículos del 14 al 19. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras del fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido, y te he reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti, te has convertido en terrores. Un ángel muy especial, de gran belleza, como ya habíamos leído también antes, pero que hubo en su corazón el deseo de ser igual a Dios. ¿Cuál es el problema con querer ser igual a Dios? Pues ¿qué no la santificación es irnos siendo más parecidos a Dios? Sí, pero no en su soberanía. Ningún hijo de Dios aspira a ser igual a Dios en soberanía. Ningún hijo de Dios aspira a ser igual a Dios en su poder, en su omnisciencia, en su omnipresencia. Pero Satanás esperaba, anheló ser igual a Dios en soberanía, y entonces Dios lo expulsó. Y se ha convertido en este ser despreciable que el Apocalipsis lo describe de una manera horrenda para que veamos su maldad espiritual, no tanto su maldad física, porque recuerda, este era un ángel bello y adornado con lo mejor, como ya también leímos anteriormente.
Pero dice aquí, Apocalipsis 12:3, entonces apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto ella diera luz. Satanás siempre quiso impedir que el pueblo de Israel creciera y se reproduciera, porque a través del pueblo de Israel tenía que venir el Mesías. Eso nos explica muy bien por qué Esther está en la Biblia. Porque Esther habla de un intento satánico a través de algunos hombres para acabar con el pueblo de Israel. Y que así el pacto hecho de Dios con Abraham, con David, no se pudiera cumplir. Ese es Satanás. Ese Satanás al que no le importa robar, matar o destruir con tal de tratar de impedir los planes de Dios. Siempre lo ha hecho así, pero va a ser frustrado, puesto que Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 nos habla de un ángel al que se le será dado poder para atar, de alguna manera nulificar a Satanás y echarlo al abismo durante 1000 años. Y una vez que salga de esos 1000 años, convocará una nueva rebelión y entonces el Señor mismo lo va a echar al lago de fuego para siempre. Y nos desharemos para siempre de Satanás. Por cierto, si no estuvo el martes pasado en el estudio de el martes, yo sugeriría que escuche, porque hablamos del cielo. Y a mí me sigue pareciendo asombroso que el Señor me vaya a dejar entrar a mí ahí. Solamente por los méritos de Cristo Jesús. Y ahí ya no va a haber diablo, ya no va a haber este cuate, este ángel adversario. Bueno, cuate mío no sabe de quién. Así que los ángeles sí tienen la capacidad de ser cambiados. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo vemos en que eran santos y ahora son los demonios y Satanás son pecadores. Ahora ya casi terminamos, hermanos, y denme unos minutos más de su atención. Espero que esto le esté llevando verdaderamente a reconocer a Dios, porque estamos hablando de seres santos y de seres poderosísimos, pero aún así el Señor está sobre ellos. Y espero que también, ahora que vamos a ver de manera más detallada los privilegios que nos ha concedido a nosotros sobre los ángeles, eso también le lleve a adorar y a reconocer y estar agradecido con nuestro Dios. Como le dije, el hombre es portador de la imagen. El Señor Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, en Génesis 1:26. De los ángeles no se dice que porten la imagen de Dios. Sin embargo, algunos de los aspectos de los portadores de la imagen de Dios, o sea, nosotros, los hombres, ellos los comparten. Por ejemplo, ellos son capaces de producir arte, ¿cierto? Se habla de los ángeles como cantando y alabando a Dios. Entonces estas son manifestaciones artísticas. Tienen también intelecto. Pues sí, lo hemos visto en los textos que hemos mencionado. No son omniscientes, pero tienen intelecto. Los ángeles también tienen la capacidad de relacionarse con Dios y unos con otros. Nosotros también tenemos capacidad de establecer relaciones significativas con otros seres humanos y relaciones espirituales con Dios. Sin embargo, ¿en qué punto o dónde los ángeles no puedan ser dignos de ser llamados portadores de la imagen de Dios? Eso no lo sé. Pero sí sé que la Biblia jamás les llama portadores de la imagen de Dios. Nunca se dice, hagamos a los ángeles a nuestra imagen. Pero sí se dice que los hombres tenemos la imagen de Dios. Si hay alguien que fue dejado en esta tierra para ser su representante por Dios, ese es el hombre. Y por eso Dios también le dio la capacidad de señorear sobre la tierra. Y le dio un intelecto capaz de ejercer dominio. Y tal vez ese es el punto donde el hombre es diferente a los ángeles, porque el hombre sí gobierna. Otro aspecto, como yo le mencioné hace rato, es el del matrimonio, pero algo que nos habla de nuestro lugar más privilegiado que los ángeles es 1 Corintios capítulo 6, versículo 3. ¿No saben que aún a los ángeles juzgaremos? O sea que en algún momento y en algún punto nosotros vamos a tener autoridad sobre los ángeles para evaluar su servicio a Dios. Sí, yo mismo hice esas caras ahora que estaba estudiando.
Hace 15 días que estaba estudiando esto, yo hice la misma carita de ¿yo? ¿Pero por qué? Pues le aseguro que no es por nada que usted o yo hayamos hecho, es por la pura gracia de Dios y los méritos de Cristo a nuestro favor. Que nosotros no tenemos nada en esto. Nosotros tenemos el privilegio de presentar el Evangelio por medio del matrimonio, de acuerdo a Efesios 5, del 22 al 33, el amor de Cristo y la iglesia, representado en el amor del esposo y la esposa. Ese es un privilegio que los ángeles no tienen, porque los ángeles no se casan ni se dan en matrimonio. Nosotros tenemos también la capacidad de disfrutar la intimidad marital y de reproducirnos. Dice Génesis 5:3, Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Pero no lo tuvo solo, lo tuvo con Eva, ¿no? Entonces nosotros tenemos una capacidad que los ángeles no tienen. La capacidad de reproducirnos y así que haya otros portadores de la imagen de Dios por medio de la reproducción física. Ya le dije, seres finitos, imperfectos, les es dada la capacidad que ni los ángeles se les dio de disfrutar el matrimonio. Y el matrimonio no es para siempre. En la eternidad no voy a decir, a ver, ¿qué hablan con mi señora? Ya no va a ser mi esposa, Raquel. Y esa temporalidad del matrimonio lo hace todavía más valioso, creo yo. Es como algo que disfrutas que no va a durar para siempre. Como el cheesecake de la semana pasada, ¿no lo disfrutaron? ¿No hubieran querido que durara para siempre? Pero no dura para siempre. No duró para siempre. Y el matrimonio tampoco va a durar para siempre, así que se disfruta cuando se tiene. Es todo. Y es una capacidad, un privilegio que no se le dio a los ángeles. Y mire el privilegio de recibir el perdón de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. La experiencia de salvación es algo que los ángeles no saben. Pedro dice, 2 Pedro 2:4, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el día del juicio. Judas versículo 6 dice lo mismo, a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el día del gran juicio. Si Dios hubiera querido, y esto lo voy a copiar del teólogo Wayne Grudem, él plantea la pregunta, si Dios hubiera querido salvar solamente a 5 personas en toda la historia de la humanidad, eso hubiera sido justo. Si Dios no hubiera querido salvar a nadie en la humanidad, eso hubiera sido justo. El hecho de que Dios no le haya dado oportunidad a Satanás y a los demonios de arrepentirse, eso es algo justo. Él podía habernos tratado de la misma manera, pero no lo quiso hacer. Así que la fe y la salvación y el arrepentimiento por medio de Cristo Jesús es un privilegio que se nos da a nosotros, que los ángeles caídos no tuvieron. Y eso, hermanos, se llama gracia. ¿Qué había en nosotros? Criaturas tan pequeñas, en muchos sentidos débiles. Pero Dios nos dio a nosotros ese privilegio. Es más, ¿quieres saber otro privilegio? Tener a Cristo como nuestro ayudador. De acuerdo a Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Jesús se hizo nuestro ayudador. No vino a ser el salvador de los ángeles caídos. Vino a hacerse el salvador de los hombres. Jesús no se hizo ángel para salvar a los ángeles. Se hizo hombre para salvar hombres y mujeres. Y por eso en Navidad hacemos tanta fiesta. No es por Santa Claus, no es por los Reyes Magos, no es por la cena de Navidad. Hacemos fiesta porque Cristo se hizo como uno de nosotros, para que todos nosotros pudiéramos ser hechos como Él. Por eso hacemos fiesta.
Por eso hacemos fiesta. Él es nuestro ayudador. Versículo 16 de Hebreos capítulo 2. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. ¿Escuchó? Él se hizo como uno de nosotros para hacer la propiciación, es decir, apagar la ira de Dios en contra de nosotros y entonces darnos una relación correcta y recta delante de Dios. Versículo 18 dice, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús se hizo hombre también para ayudarnos en el proceso de la santificación. Y entonces hoy cuando somos tentados podemos recurrir a este Salvador, quien también fue tentado, porque fue como nosotros. Qué gran privilegio. Esto no lo tienen los ángeles. Jesús es nuestro, es para nosotros. Es nuestro ayudador, es nuestro Salvador, no de los ángeles. Por último, solamente les recuerdo de los ángeles en Navidad. Se dice en Lucas 1:14, se le apareció un ángel del Señor. ¿A quién? Pues a Zacarías. Luego la aparición a María es Lucas 1:26. Allí está el ángel Gabriel. Luego en Lucas 2 se aparece un ángel, versículo 9, a los pastores en el campo. Y luego se aparece una multitud en el versículo 13 de los ejércitos celestiales. Hay quienes interpretan estos versículos no como una aparición de ángeles, sino como un descorrer de las cortinas para que los pastores vieran la adoración celestial. Es posible. Es algo muy similar a lo que le pasó a Isaías en Isaías capítulo 6, donde pudo ver al Señor en su trono y a los serafines a su alrededor adorándole. Bueno, es algo muy similar, puede haber sido así. Además, en Mateo 1, versículo 20, un ángel se aparece a José. En Mateo 2, versículo 19, un ángel se le apareció al Señor. ¿Por qué están involucrados ellos aquí? Pues porque es el Hijo de Dios el que estaba por nacer. Es el Hijo de Dios quien nació en Navidad y es lo que nosotros festejamos en este tiempo. No festejamos la fecha, le dije hace rato, ¿no? En los anuncios. Festejamos el evento. Así que para terminar, hermanos, ¿qué pensamos acerca de los ángeles de la guarda? No hay textos que soporten esta enseñanza. No es bíblica. Y mucho menos hay textos que soporten la enseñanza aquella de... Sí, la oración esa del ángel de la guarda. Pensé en decirlo o no, pero mejor no vaya a blasfemar. No es cierto. ¿Qué pensamos de la adoración a los ángeles? Por supuesto que no. Apocalipsis 19 dice, entonces caía a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Este es un ángel hablándole a Juan, diciéndole, adora a Dios. Apocalipsis 22:4, después de todas las cosas que vio Juan no era un tonto, era el apóstol Juan y ya era anciano, no era tontito. Y él, por todo lo que vio, su reacción era desplomarse en adoración al interlocutor que tenía allí, al ángel. Pero le reprendieron 2 veces, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hermanos, ¿cuál es el resultado de todo lo que hemos visto a través de esta mañana? Adora a Dios. Adora a Dios. Él es superior a todos los ángeles y a todos los seres celestiales y a todos los hombres. Cristo es superior a los ángeles, como mencionamos en Hebreos capítulo 1, versículo 4, siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. La posición de Cristo es mucho más elevada que la de todos. Él es el único al que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y solamente ante ese nombre se debe doblar toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, dice el apóstol a los Filipenses. Así que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Adorar a Dios por ser superior
y adorarle por concedernos privilegios mayores que los que le concedió a los ángeles. Había un programa que se llamaba, aunque usted no lo crea, bueno, yo espero que usted sí lo crea, porque se lo acabo de demostrar con la Biblia, que Dios nos concedió privilegios mayores y que Él es superior incluso que los ángeles. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tantos privilegios que no has concedido ni a seres mucho más obedientes, poderosos, pero que nos has dado a nosotros, Señor. El mayor de ellos, el arrepentimiento y la fe para salvación en tu Hijo Jesucristo, cosa que no permitiste a Satanás y a los demonios. Te agradecemos, Señor, porque no necesitamos confiar ni aún en seres tan magníficos y poderosos, cuando en el único que tenemos que confiar es en ti, que eres todavía más poderoso y magnífico. Gracias, Señor, porque nos concedes tu palabra para ver estas cosas, para seguirnos asombrando de tanta gracia depositada en nosotros. Te ruego, Señor, que seamos buenos administradores de esta palabra y que, Señor, en este tiempo de Navidad, donde hablamos también incluso mucho acerca de ángeles, por las lecturas, Señor, de tu palabra, donde están involucrados, Señor, que aún allá aprendamos a reconocerte a ti por encima de ellos y apuntar a otros hacia ti y a tu Hijo Jesús. Gente que tal vez hoy, incluso algunos, sí adoran a las criaturas que decían, adora a Dios. Lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.